Buenas noches, mi nombre es Edgar Flores, estudiante en la Universidad Abierta y a Distancia de México, Ingeniería de Energías Renovables. Este es un trabajo de la materia Química Analítica, Herramientas de la Química Analítica, por el docente Francisco Javier Sech Sich. Métodos de valoración analíticos son métodos analíticos en los que la cantidad del analito se determina a partir de la cantidad de reactivo estándar que se necesita para que reaccione completamente con el analito. Analito es aquel elemento químico que se desea conocer su presencia, identificarlo y cuantificarlo mediante un proceso de medición química. Por ejemplo, los analitos inorgánicos, que son aquellos que no poseen enlaces carbono-hidrógeno, tal como aniones, cloruros o sulfatos, o en el caso de cationes, calcio, magnesio, sodio. Métodos volumétricos son aquellos que se enfocan en determinar la cantidad exacta de un analito a partir del volumen problema. Una disolución estándar de reactivo o valorante estándar es una disolución de reactivo de concentración conocida que se utiliza para realizar un análisis volumétrico. Una valoración se realiza añadiendo lentamente una disolución estándar de reactivo desde una bureta a una disolución de analito hasta que la reacción entre los dos sea completa. El punto de equivalencia de una valoración se alcanza cuando la cantidad de valorante añadido es químicamente igual a la cantidad del analito de la muestra. En ocasiones es necesario añadir un exceso de valorante estándar y después determinar el exceso mediante una valoración por retroceso con un segundo valorante estándar. En tal caso, el punto de equivalencia es aquel en que la cantidad gastada del valorante equivalente equivale a la cantidad del analito más la cantidad del retrovalorante. Materiales e instrumentos empleados son instrumentos de vidrio utilizados para medir volúmenes exactos de diferentes sustancias, tal como buretas, pipetas volumétricas, matraces aforados o probetas. Ejemplo de análisis volumétrico, se requiere determinar la concentración de una solución de HCl mediante la titulación con NaOH. Si para 45 ml de HCl se necesitan 65 ml de una solución de NaOH 0.25 molar. ¿Cuál es la concentración de la solución de HCl? HCl más NaOH es igual a NaCl más H2O de acuerdo a los datos de nuestra muestra. MHCl es igual al número de moles de HCl entre el volumen de HCl. Si despejamos número de moles es igual a MHCl por volumen de HCl. De la misma forma, despejando el número de moles de NaOH es igual a MNaOH por el volumen de NaOH. Ahora bien, los números de moles de HCl los igualamos con los números de moles de NaOH. Por lo tanto, MHCl por volumen de HCl es igual a MNaOH por el volumen de NaOH. MHCl es igual a MNaOH por el volumen de NaOH entre el volumen de HCl. Por lo tanto, sustituyendo estos valores, 0.25 NaOH molar por 65 mililitros entre 45 ml de HCl, la concentración molar de HCl es igual a 0.36 molar HCl. Métodos gravimétricos son para determinar el peso de un reactivo que se necesita para reaccionar completamente con el analítico. Se basan en el peso de la muestra tomada y en el peso del sólido obtenido a partir de dicha muestra. El resultado se muestra en porcentaje de A, el peso de A entre el peso de la muestra por 100. El conjunto de constantes asociadas con la transformación de unidades métricas gramos miligramos en unidades químicas pf moles incluyen las relaciones estequiométricas, se denomina factor gravimétrico. Métodos gravimétricos. El análisis gravimétrico es una técnica de laboratorio que se utiliza para determinar la masa o la concentración de una sustancia midiendo un cambio en la masa. Los cuatro tipos principales de estos métodos son precipitación, volatilización, método electroanalítico, método físico misceláneo. Son métodos cuantitativos que determinan la cantidad de sustancia midiendo su peso con una balanza analítica, sin realizar análisis por volatilización. En el análisis gravimétrico se cambia la fase del analito para separarlo en su forma pura de la mezcla original. Es uno de los más exactos y precisos métodos. Los materiales e instrumentos que se utilizan es de secador, recipiente hermético para secar, preservar y almacenar muestras sensibles a la humedad, crisoles, pinzas de crisoles, gravímetro, instrumento que mide el campo gravitacional local. Ejemplo,
El aluminio presente en una muestra impura de 1.2 gramos de sulfato de aluminio y amonio se precipitó con NH3 acuoso como Al2O3 por H2O hidratado. El precipitado se filtró y se calcinó a 100 grados centígrados, quedando Al2O3 101.96 gramos sobre 2 con un peso de 0.1798 gramos. Exprese los resultados en términos de porcentaje de NH4AlSO42 con un peso molecular de 237 gramos sobre mol y B, porcentaje de aluminio con un peso molecular de 27 gramos sobre mol. De acuerdo a nuestros datos, la muestra es de 1.2 gramos y la muestra 2 es de 0.1798 gramos de aluminio 2O3. A. Porcentaje de NH4Al SO42 con un peso molecular de 0.1798 gramos de Al2O3 por 237 gramos sobre mol entre 101.96 gramos de Al2O3. Por lo tanto, 0.1798 gramos de Al2O3 por 2 veces 237 gramos sobre mol entre 101.96 gramos de Al2O3 es igual a 0.8358, que es igual a 0.8358 entre 1.2 gramos, igual a 69.65, el porcentaje de NH4AlSO42 que tenemos en la muestra. Y B, porcentaje de Al, peso molecular 27 gramos sobre mol, PM es igual a 0.1798 gramos de Al2O3 por 27 gramos sobre mol entre 101.96 mol Al2O3, que es igual a 0.1798 gramos de Al2O3 por 2 por 27 gramos sobre mol entre 101.96 gramos sobre mol de Al2O3, que nos da 0.09522557, que dividido entre 1.2 gramos es igual a 7.93% de aluminio. Métodos electroanalíticos. Se basan en el flujo de electrones entre uno o más electrodos y el analito. El analito debe ser capaz de aceptar uno o más electrones, reducción del electrodo, o ser capaz de donar uno o más electrones, oxidación del electrodo. Los métodos electroanalíticos se dividen en potenciometría, miden la diferencia de potenciales en el electrodo. Columpimetría, miden la corriente de las celdas con el tiempo. Voltamperometría, se mide la corriente de las celdas mientras se altera activamente el potencial de las celdas. Materiales, membranas de vidrio, se utilizan para medir el pH. Se prepara el vidrio Corning 015, que es un vidrio de silicato de sodio. Soluciones acuosas de electrolitos, contienen iones con restos de carga eléctrica positiva o negativa. Electrodos. Electrodos metálicos inertes como el platino, el oro, paladio no participan en la reacción redox. Ejemplo, la celda de combustible de hidrógeno y oxígeno funciona como una celda galvánica. Las reacciones que ocurren son ánodo 2H2G más 4OH menos AC, 4H2O y más 4E. Cátodo 0O2G más 2H2OI más 4E, 4OH menos AC. ¿Qué volumen de H2, qué volumen en litros de H2G medido a condiciones normales debe consumirse para que funcione un motor eléctrico que requiere una corriente de 8.5 A durante 3 horas? Supongan que no existe pérdidas de resistencia. Un farad es igual a 96.500 C. Ejemplo, el ánodo de 2H2G más 4OH menos AC, 4H2OI más 4E menos y corriente de 8.5 amperes, tiempo 3 horas. Q, carga, intensidad por tiempo, mol por teta es igual a Q, que es la carga, 96.500, igual a la intensidad por tiempo, entre 96.500. Calcular el número de volumen de hidrógeno NH2. Por cada 2 mol de hidrógeno existen 4 moles de electrones, por lo tanto teta es igual a 2. Mol por teta es igual a
carga entre 96.500, intensidad por tiempo 96.500, N por 2 es igual a la carga entre 96.500. La intensidad por el tiempo entre 96.500 es igual a 8.5 amperes por 3 horas entre 96.500. El número de moles NH2 es igual a 8.5 por 3 veces, o sea 3 horas por 3.600 entre 96.500, que es igual a 0.476 mol. El volumen de hidrógeno en condiciones normales es igual a 1 mol de hidrógeno igual a 22.4 litros. V es igual a 0.476 mol por 224L, es igual a 10.66 litros. Ejemplo de esencia 1 y primera ley de Faraday. Métodos espectroscópicos. Son técnicas analíticas que detectan la absorción o emisión de radiación electromagnética por parte de una sustancia. La espectroscopía se utiliza como herramienta para estudiar la estructura de átomos y moléculas. La gran cantidad de longitudes de onda emitidos por estos sistemas permite investigar sus estructuras en detalle, incluidas las configuraciones electrónicas del suelo y varios estados excitados. Los materiales utilizados: analizador XRF y XRD, analizador de absorción atómica, analizador de fluorescencia de rayos X, espectrómetros de emisión óptica, analizador de espectroscopía por descomposición inducida por láser, analizador de emisiones atómicas, analizador de carbono y azufre. Ejemplo: cuando hacemos pasar luz infrarroja sobre una molécula, esa molécula absorbe la energía y puede provocar que un enlace se estire, lo cual se conoce como vibración de estiramiento. Esta vibración es como la oscilación de un enlace, de manera similar a un resorte. Por ejemplo, tenemos hidrógeno y carbono en una molécula de un octino y pasamos luz infrarroja a través de este compuesto. Podemos saber qué frecuencias fueron absorbidas si analizamos el espectro infrarrojo. H-C, CCH2, 5CH3. Número de onda es igual a 1 entre longitud de onda dada en centímetros. V es igual a 1 entre lambda. Por ejemplo, si tenemos una longitud de onda lambda de 0.02 centímetros, V es igual al número de onda igual a 1 entre 0.002 igual a 500, 1 centímetro, 1 entre centímetro, o lo que es lo mismo, centímetros a la menos 1. Velocidad de la luz es igual a longitud de onda, X, frecuencia C igual a lambda por V. Frecuencia es igual a velocidad de la luz entre longitud de onda. V es igual a C entre lambda, que es igual a 1 entre lambda por C, o 1 entre longitud de onda por la velocidad. Igual a VC igual a número de onda por velocidad de la luz igual a 500 a la 1 entre centímetro por 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. 1 puntos, que es igual a 1.5 por 10 a la 13, 1 sobre segundo, o hertz. Y finalmente tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.